Ayer yo leía periódicos, escuchaba comentarios, ¿no? Y por alguna razón varios confluían, ¿no? En decir, ¿dónde está el ministro de Cultura? ¿No? ¿Qué es este silencio? Habían algunos intrigados que les parecía muy bien, ¿no? Decían, así va a durar todo el periodo. Habían otros, ¿no? Que decían, ¿dónde está su plan de los 100 días? Bueno, tenemos al ministro Jorge Nieto, ministro de Cultura, debutando, como decía, en su primera entrevista como ministro, porque ahí mismo ha estado usted sentado, Jorge, gracias por venir, pero como analista. Varias ¿No? veces. Una cosa es con guitarra y otra es con cajón, como dicen. Aunque las dos suenan bien. ¿Qué tal? Claro, las dos suenan bien, pero qué tal está la guitarra del ministerio? Comentábamos fuera de cámaras, es un ministerio que ya tiene un tiempo, pero es decir, no se ha definido, uno se pregunta, consulta previa, ¿no? Promoción de la actividad cultural. IRTP ahora, ¿no? O sea, es una cartera realmente diversa y uno se pregunta cómo va a hacer usted para darle personalidad. Revisando pues precisamente su experiencia en UNESCO, usted estuvo al frente de la Unidad para la Cultura Democrática y Gobernabilidad. ¿Eso nos puede dar pistas de hacia dónde quiere llevar la cartera? Mire, el presidente en su discurso ante el Congreso el 28 de julio marcó muy claramente las pautas de lo que quiere para este ministerio. Él dijo dos cosas relevantes. La primera que dijo, y es una tarea que asumimos como uno de los objetivos principales de esta gestión, es abatir la discriminación, todo tipo de discriminación. Y eso es un objetivo, es uno de los tres objetivos principales que el ministerio que me toca ahora conducir va a asumir como propio. Dijo además algo también relevante, que tiene que ver con lo anterior, pero no solo. Dijo, vamos a cumplir 200 años como república, pero tenemos miles de años de historia. La sociedad peruana es una sociedad milenaria y además es un país cuna de civilización. En el mundo no son más de 10 los países que pueden decirse cunas de civilización. Y en nuestro caso, además, por eso tiene que ver con lo anterior, el hecho de ser cuna de civilización ha sido un hecho mucho tiempo negado, despreciado, minusvalorado. Y en la medida en que nosotros apreciemos y valoremos este hecho, seremos no solamente más peruanos, no solamente fundaremos mejor nuestra identidad, sino que tendremos la seguridad de saber quiénes somos y de estar orgullosos de serlo. Como discurso es inspirador. ¿Cómo se aterriza esto en políticas públicas? Tenemos, digamos, tres grandes líneas estratégicas. Tú has mencionado el tema de las consultas previas. Esa tarea está dentro del área de interculturalidad. Y ahí tenemos encargos muy precisos que se derivan también del discurso, pero de la propia ley. Recientemente se entregó, lo hice yo, tuve el honor de hacerlo, a los líderes de las organizaciones indígenas el reglamento de la ley de lenguas. Y ese reglamento y esa ley nos obligan al Estado peruano a una gran transformación. Es un desafío implementarlo, entiendo. O sea, ya es un está desafío enorme porque vamos a promulgado, inventar. pero Vamos a inventar. Por ejemplo, una de las cosas que se establece es que allí donde la población de una zona geográfico-territorial esté compuesta por personas que hablan mayoritariamente una lengua originaria, cualquiera que sea de estas 47 que tenemos en el país, el Estado está en la obligación de prestar sus servicios en esa lengua. la educación para empezar. Pues la educación, pero la salud, pero la vivienda, pero el transporte y, por supuesto, la cultura. Ese es un desafío mayúsculo. Es un desafío mayúsculo donde hay que están ya trabajando muy intensamente en esto. Se va a armar una comisión multisectorial con todos los ministerios implicados, los directamente implicados ahora, pero es un esfuerzo, digamos, de creatividad muy grande, porque es una cosa nueva. Hay algunos estados que han avanzado en esto en la región y en el mundo, y seguramente los tomaremos en cuenta en su experiencia, pero crear eso en el Perú Es ya toda una... digamos, es un conjunto de transformaciones que le van a permitir al Estado peruano aprender que vive en una sociedad pluricultural y multilingüe. Volvemos a la discriminación, ¿no? Todo está amarrado con este tema del reconocimiento Es una de las del líneas ciudadano grandes peruano, de nuestro ¿no? trabajo, el abatir la discriminación. Yendo más allá en esa línea, la Defensoría le reclama o le demanda o le pide el Plan Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial.
Esto es un paso más allá todavía. ¿Estamos en condiciones de, No, claro, estamos trabajando. de lograrlo? Estamos trabajando. El Viceministerio de Interculturalidad tiene la tarea precisamente de hacer ese plan. Ese y varios otros. Tenemos, por ejemplo, ya formulado un plan de desarrollo para lo que es, además, digamos, de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial. Tenemos también un plan de desarrollo ya formulado que lo vamos a socializar para las poblaciones afrodescendientes en el Perú, que también tienen una problemática particular. Entonces, ya hay iniciativas que están en curso y hay otras que estamos aceleradamente trabajando para ponerlas en ejecución. Eso le quería preguntar. Usted en el Congreso se ha referido a la necesidad de una ampliación presupuestal de 30 millones de soles. Entiendo, porque, digamos, se ha encontrado con lo que suele ocurrir, ¿no? Presupuesto comprometido. Y lo que le quería preguntar es si usted me está definiendo, digamos, una línea muy potente en términos de lo que es discriminación, reconocimientos de derechos ciudadanos hasta a los pueblos originarios, el respeto de todas estas manifestaciones. ¿El Ministerio ha ido en esa línea o usted lo que se ha encontrado es otra cosa? No, yo creo que se han comenzado a dar pasos en esa dirección. En esa parte del Ministerio lo que yo encuentro es un grupo de gente más bien joven, la mayoría joven, que están muy comprometidos con la causa de la interculturalidad. Y creo que han hecho muchas cosas, muchas de las cuales lamentablemente todavía no se conocen o no se les ha dado el despliegue comunicacional suficiente para que la sociedad sea consciente de lo que se hace y de lo que la cultura puede significar. Mencionas la presentación en el Congreso. Yo he dicho una cosa que me parece, la que estoy profundamente convencido: la cultura construye sociedad. La cultura es constructora de sociedad. Y la creatividad, que es una dimensión de la cultura, que es otro de los líneas, así como abatir la discriminación es uno de los objetivos, el otro es incrementar la creatividad en las distintas áreas de la vida social. ¿Por qué la creatividad es importante? Porque la mercancía con la cual los ciudadanos vamos a competir en la sociedad y en la economía del conocimiento, que es la que se está abriendo ahora y se abrirá mucho más en el futuro, es la creatividad. Ya no la información, o ya no solo la información. La creatividad es tener una información, otra información, y con estas dos informaciones yo tengo la capacidad de crear una tercera que no existía. ¿Y esto por qué se empata con la discriminación y con la necesidad de tener un orgullo de ser lo que somos? Porque solamente el ciudadano, la gente, la persona segura de sí misma se arriesga al error. Y el que se arriesga al error será capaz de crear. Porque 1, 2, 3 errores finalmente terminará creando. Sin duda su experiencia en México le tiene que haber servido de mucho, de inspiración, cuando uno ve efectivamente otra cuna de civilización, una sociedad muy similar a la nuestra, pero con puntos de quiebre también distintos en el sentido de la construcción de esa identidad. Sí, ¿no? Sí, bueno, tenemos con ellos una historia compartida y una historia divergente. Cuando yo llegué a México me tardé más o menos unos 6 meses darme cuenta que estaba en el extranjero. Digo, íntimamente, ¿no es cierto? Uno escucha la música y la música del hablar es distinta, en fin, se parece a las películas que hemos visto en el cine, pero digamos hay pues muchas semejanzas. Claro, al tiempo uno comienza a descubrir que hay diferencias, y esas diferencias tienen que ver con un largo proceso histórico que se remonta pues hasta la época prehispánica, ¿no? La ley de patrimonio cultural ha sido una de las promesas de Pedro Pablo Kuczynski. Allí, cuando hablamos de la producción de la creatividad, ¿cómo tomar en cuenta el rol ahí del Estado y del sector privado? Porque pareciera que ni uno ni otro ha hecho el trabajo que le correspondía como le hubiera correspondido. ¿En qué nos va a ayudar una ley de patrimonio cultural y cuándo deberíamos tenerla? Bueno, primero necesitamos, digamos, revisar lo que existe, porque lo que existe ya está, digamos, un poco rebasado, ¿cierto? Y compilar también un conjunto de disposiciones que no están precisamente en la ley, pero que también actúan, digamos, en la vida cotidiana. Creo que en el fondo de lo que se trata es de producir en el proceso de elaboración de la ley, de la propuesta, una nueva discusión sobre lo que debe ser la defensa del patrimonio en sociedades tan ricas en patrimonio cultural como nuestro país. Yo he mencionado en el Congreso, lo he conversado con el gobernador y con el alcalde provincial del Cusco, y con asociaciones de distinto tipo, arqueólogos, notables, abogados, con los que me he reunido muy intensamente en este periodo, cosa que me ha impedido aparecer en los medios. Hemos conversado la posibilidad de armar una especie de lo que yo llamo un expediente Cusco, es decir,
construir con los cusqueños, con sus autoridades, con su sociedad, un modelo de cómo proteger, organizar el espacio urbano para proteger, disfrutar, poner en valor el patrimonio cultural. Que sería un molde de repente a replicar en otros puntos del país. Que tiene que ser un ejemplo para el Perú y probablemente para el mundo. El Cusco es, digamos, muy importante en términos de nuestro flujo turístico, de inversiones, etcétera. Pero si uno proyecta, y ahí me sale no el opinólogo, sino el sociólogo, si uno proyecta el crecimiento demográfico, el crecimiento del parque vehicular, el crecimiento de la actividad comercial y de inversión y el propio flujo turístico, con el actual modelo de gestión de la ciudad, el patrimonio del Cusco va a ser tarde o temprano destruido. Entonces el Cusco necesita Algunos inventarse. dicen que ya va siendo, ¿no? Bueno, hay severos ¿no? problemas. Desarrollos inmobiliarios y hoteleros. Pero entonces lo que tenemos que cambiar es de mirada de cómo defender nuestro patrimonio. Hemos conversado con las autoridades del Cusco y con distintos sectores y lo que hay que hacer, me parece a mí, en todo caso es lo que vamos a discutir, ellos han avanzado mucho en esto, es que el Cusco tenga junto a su centro histórico patrimonial un nuevo centro moderno. Quizás allí donde va a dejar de ser aeropuerto, el aeropuerto que va a ser luego en Chinchero. Y entonces organizar y trasladar aquí todo el tráfago de la vida institucional, política, judicial, policial, comercial, todo el que se pueda, a un nuevo centro moderno. Y en función de esos dos centros, reorganizar la propia movilidad de la ciudad y pensar de otra manera el espacio. Es decir, el Ministerio de Cultura y la nueva Ley de Patrimonio debería colocarse no a la defensiva de esto o de aquello, sino más bien en una actitud proactiva de ayudar a pensar al inversionista, al crecimiento económico, al desarrollo, pensar de otra manera las ciudades. Ojalá uno pensara en el damero de Pizarro peatonal, ojalá lleguemos a esa conclusión. Bueno, el Cusco debiera tener su centro patrimonial peatonal y Lima debiera tener una parte de su centro histórico peatonal, pero eso obliga a pensar la ciudad de modo distinto y a organizarnos en el desarrollo urbano de manera diferente. Ahora, el otro grandísimo desafío suyo es el tema de la consulta previa, porque pareciera, ¿no? Hemos tenido una conversación sumamente interesante y como que la consulta previa, claro, abre ya la discusión hacia otros sectores, es sumamente sensible, tiene un pie puesto, por supuesto, en todo lo que es industrias extractivas y otro pie puesto en la posibilidad de conflictos sociales. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué más se va a hacer al respecto? Hay, digamos, reclamos de muchas organizaciones de incluir a la sierra, ¿no? en esta lista. En su momento el viceministerio de Interculturalidad pues aguantó también esa base de datos. ¿Cómo encuentra esa papa caliente usted? Bueno, no tan caliente, más bien tibia. Qué bueno. Han habido 24 procesos de consulta previa. Y se han llevado a cabo. Han concluido en acuerdos. Veo, digamos... Las buenas noticias no suelen ser noticias, pero claro, efectivamente pero hay 24 procesos y el resultado de esos 24 procesos han ocurrido dos cosas importantes. La primera es que los actores que llegaron, digamos, al inicio, cuando se discutió la ley de consulta previa hace 5 años, ayer se cumplieron 5 años de su aprobación en el Congreso, los actores que llegaron a este proceso llegaron todos muy desconfiados. Todos pensaban que llegaban a una celada, que esto era una cosa insalvable, ¿no es cierto? Después de 24 procesos, todos los actores, todos, tanto los empresariales como los liderazgos indígenas o comunitarios, todos han cambiado su percepción del proceso. Ese es un dato. Y el segundo dato es el siguiente. Ahí donde ha habido consulta previa, no ha habido conflicto. Es un segundo dato que hay que recuperar también y que quizás tiene que ver con la percepción que tienen los actores de este proceso. Y al mismo tiempo... Hay que perderle el miedo a la consulta previa en ese caso. Incluso desde el sector privado tendría que ser impulsada. Deberían ser los primeros Hoy impulsados. Tenemos en el Ministerio la visita de uno de los líderes de la Sociedad Nacional de Minería, justamente para ver cuál es la percepción que ellos tienen sobre este proceso. Tenemos no cotidianamente, pero casi semanalmente reunión con líderes de los pueblos indígenas, tanto indígenas
indígenas como amazónicos, siguiendo estos procesos. El propio ministerio está definiendo qué áreas de su trabajo van a ser colocadas en consulta previa y estamos tratando de incorporar cada vez más líderes, gente de las poblaciones indígenas en el propio trabajo del ministerio. Tenemos ya hoy varios líderes destacados del movimiento indígena que trabajan en el ministerio y que son invalorables en su aporte para este proceso de consulta previa. Sí son, digamos, procesos dificultosos, el diálogo nunca es fácil, pero hablando se entiende la gente. Lo que se llama más o menos la oficina de conflictos, que todavía no tiene titular en la PCM, ¿le están haciendo consultas a su sector? ¿Va a haber un diálogo? Porque evidentemente yo me imagino que el retraso en esa designación tiene que ver que están pensando también qué perfil le van a dar a esa oficina. Porque, mire, no conozco exactamente el proceso que está ocurriendo en PCM. Y además uno de los mandamientos me impide hablar de otros sectores, pero digamos, hay que invertir la manera de la selección de los funcionarios. Uno no elige a las personas por sus calidades personales, todos la tienen. Uno elige a las personas por la tarea que tiene que desarrollar. Y eso es difícil. O sea, uno dibuja la tarea que hay que enfrentar y en función de la tarea busca el perfil. Pero aquí estamos acostumbrados al tarjetazo y a que mi amigo, este es muy bueno, es muy inteligente, es muy simpático. Eso no es bueno para, digamos, construir una cultura meritocrática en el Estado. Bueno, y el último regalito que le han dado a ustedes donde estamos acá nosotros sentados, el IRTP. En principio, como periodista, ¿no?, que labora acá, uno dice que bueno, ¿no?, esto es una garantía primero de despolitización, ¿no?, de por fin, ¿no?, de que el poder político de turno no tome la señal del Estado como un aparato de propaganda, lo cual está muy bien y ya viene dándose de manera evolutiva en los últimos años. Pero de ahí uno piensa, ¿el ministerio puede asumir además un paquete tan grande también y otra vez tan desafiante como el IRTP? Bueno, esa pregunta ni se pregunta. O sea, no nos la vamos a hacer, tenemos que hacerlo, es una tarea. ¿Cuáles son las expectativas? El regalito, como usted dice, viene con director y estoy muy contento con el director y hemos tenido ya un par de reuniones de trabajo y estamos iniciando, digamos, una ruta. Y además esta institución, como lo es la Biblioteca Nacional o como él es el archivo, claro, trabajan con el ministerio, pero tienen también sus espacios de autonomía, ¿no es cierto? Pero yo lo formulo de la siguiente manera. La identidad en el relato, digamos, occidental empieza cuando un señor se aproxima al lago y se mira y se descubre. Luego el lago se transforma en espejo, hasta en los cuentos infantiles, y uno se mira y se dice y se pregunta quién es. Y el espejo finalmente se transforma en televisión. Si nosotros nos vemos en el aparatito, recreamos nuestra identidad. Y creo que el mensaje que ha dado el presidente, el premierato al trasladar para, digamos, su manejo, el Canal 7 y Radio Nacional, que es muy importante, al ámbito de la cultura, es hacerlo un instrumento de construcción de nuestra identidad y de construcción de un público culturalmente consciente. Y coincide perfectamente. Se entiende perfectamente con las líneas entonces que ha planteado Coya por ese lado. Estamos en sintonía, seguramente tendremos que desarrollar muchas cosas más, pero una de las cosas que quiero hacer desde el Ministerio, estamos convencidos con el equipo de trabajo, es una muy fuerte alianza con los medios de comunicación, empezando evidentemente por este medio que es el medio de todos los peruanos. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a trabajar muy fuertemente para lograr un nuevo nivel de conciencia en el Perú sobre su patrimonio y sobre su cultura. ¿Cómo se lleva a cabo esa discusión en los medios privados? Que no quieren que se toque más o menos nada, todo suena a regulación, ¿no?, o a controlismo. ¿Cómo abrir ese debate de la manera más sana posible? Tendremos que conversar, tendremos que conversar. Es necesario, ¿no? Es necesario y lo repito siempre, tanto para el tema de la consulta previa como para cualquier otro trabajo del ministerio, pues hablando se entiende la gente y hay que hablar de los problemas que no queremos hablar. Hay que hablar de los problemas difíciles, porque digamos, lo otro es instalarse en una comodidad un poco cínica, en donde las cosas siguen ocurriendo más o menos como ocurren y uno no se hace cargo de la tarea que tiene encomendada. No es mi estilo. Para terminar, recorriendo toda esta gran línea transversal que hemos visto,
aterrizando a lo que es ya la relación inmediata del ciudadano con la cultura, es decir, la producción de cultura, los museos, cada vez, hablando de los medios, ¿no? Conversábamos hace poco, nunca ha habido tanta cultura, probablemente, ¿no? Pero aún así los medios no la publicitan como deberían, y, es decir, hay toda una discusión. Pero ¿cuál va a ser el papel del ministerio ya en lo que se refiere a promoción de manifestaciones visibles? Mire, una de las cultura. Áreas de trabajo muy relevantes para esta gestión es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el mundo de la web. Para empezar, estamos en un proceso de reforma de nuestra página institucional, pero al mismo tiempo queremos tener un programa que vaya a poner en realidad virtual todos los museos del Perú, de modo que uno pueda, llegando a la página web del ministerio, entrar a cualquiera de los 55 museos que nosotros administramos en todo el Perú. Y al mismo tiempo, también un programa que nos permita poner las piezas que tenemos, tanto, digamos, prehispánicas como los cuadros o distinto tipo de platería, en fin, figuras que tenemos en todos nuestros museos, ponerlas también en la web, de modo que en cualquier parte del mundo puedan ser apreciadas y eso sea un incentivo. Pero menciono este tema, como muchos otros, tenemos un convenio en proceso en este momento de discusión con el Ministerio de Defensa. Tú me dirás, bueno, pero ¿qué tiene que hacer cultura con defensa? Bueno, tenemos que hacer porque tenemos un satélite que está allá arriba y que no le estamos dando mucho uso. Hay que darle uso, por supuesto. Nosotros queremos que el satélite se incorpore en nuestras tareas de protección del patrimonio, de generación de un catastro nacional del patrimonio arqueológico, y tenemos, digamos, estamos avanzando en un diseño que ya se usa en otras partes, en donde vamos a tener la posibilidad de usar la observación espacial junto con la aviación de nuestros drones y finalmente una infantería calificada, que es la de nuestros arqueólogos, geólogos, geógrafos, juristas, abogados, para poder construir un gran catálogo de patrimonio cultural del Perú. De modo que para mí el tema, digamos, de la relación con estos medios es fundamental. Hablando de eso, para la del estribo, ¿qué hacer, por ejemplo, con las huacas en una ciudad como Lima, tan particular y donde al parecer no hay, ¿no? Cuando hablamos de un catastro arqueológico, no hay tampoco una política unificada con un recurso tan extraordinario y peculiar como este? En breve vamos a anunciar un programa, lo vamos a anunciar con los actores implicados. El nombre del programa no está aún definido, estamos trabajando en ello, pero ¿de qué se trata? Se trata de coaligar distintos tipos de actores. Uno, la sociedad que la circunda, los medios de comunicación, los municipios en los cuales están situadas y la inversión privada junto con el ministerio, de modo que, como no tenemos muchos recursos, y esa es la verdad, porque ese es el espacio que la cultura tiene en nuestro presupuesto todavía, y espero que eso podamos transformarlo. Entre paréntesis diré que el Estado peruano invierte en cultura como uno, el Estado chileno, por habitante, ¿no? Como uno por habitante. El Estado chileno invierte en cultura por habitante como 3, el colombiano como 6, el mexicano como 12, y no le digo España y Portugal, que son como 125, 126. Pero no me voy a poner a llorar. Lo que vamos a hacer es, con los escasos recursos que tenemos, construir alianzas, un programa en donde la población, en esta coalición, donde hay grupos de sociedad civil que ya están haciendo esto y lo están haciendo muy bien, en donde hay grupos de empresa privada que están haciendo esto y lo están haciendo bien, podamos acometer el tema de las huacas de Lima. Lima tiene 650 huacas, registradas 360, con algún nivel de trabajo sobre ellas 70, y con una gestión relativamente contemporánea y moderna 6 u 8. Bueno, eso no puede continuar. ¿Y cómo lo cambiamos? Haciendo un llamado a la población a que quiera, cuide, proteja y ponga en valor sus huacas. Bueno, hemos recorrido, creo, más o menos toda la compleja cartera. Entonces, ¿qué le parece si nos visita como el ministro Jorge Nieto, y como la identidad no es monodimensional,
lo puedo invitar como Coco Nieto, el analista, de vez en cuando, cada vez que haya Si me consigue permiso temas del primer interesantes ministro para hablar de política, claro, yo encantado. Gracias, ministro Jorge Nieto, por al estar con nosotros. contrario. Suerte en su labor. Además, tiene en realidad usted una tarea importante por delante. Estoy muy contento acometiéndola, de verdad que estoy muy contento. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros A y por usted. la deferencia Gracias, de gracias. visitarnos. 8:07 de la mañana, me voy a una pausa, regreso de inmediato, no se vayan.